Marco, ¿se puede pensar que los chicos, como está en debate ahora, dos preguntas, ¿no? La primera, ¿tienen que aprender a leer y escribir a los 5 años, como se está discutiendo en estos días? Sí, claro. De hecho, ya se aprende a leer y a escribir. Los chicos aprenden a Pero leer. acá no me refiero a la ciudad o el conurbano, me refiero a Chaco. Sí, la verdad es que el proceso de lectoescritura comienza cuando los chicos comienzan a hablar. Es un proceso lento, es un proceso que empieza también fuera de la escuela. Y la verdad es que ese no es el punto. Es decir, yo creo que cuanto antes se comiencen a incentivar los procesos de alfabetización es mucho mejor. Y los chicos están muchas veces ávidos de eso y está muy bien estimularlos. Tu pregunta respecto de si las escuelas están haciendo su trabajo o se están convirtiendo en comedores, yo te diría que básicamente la enorme mayoría de las escuelas intentan hacer su trabajo todos los días y los docentes la verdad es que también. Las condiciones muchas veces son muy adversas, sobre todo en las zonas más pobres del país, y es ahí donde hay que poner los mejores recursos, que es lo que no estamos haciendo. Pero si son igual de adversas que hace 10 años, ¿por qué empeoramos? Bueno, es una pregunta súper interesante porque primero estamos incluyendo más chicos que antes no iban a la escuela, sobre todo en la secundaria, básicamente. Bien. Chicos que vienen con un capital cultural mucho menor, porque no pertenecen a los sectores medios, y eso es un costo a veces para la calidad. Lo que pasa es que tenemos más recursos, pero no los estamos usando bien. Bueno, ahí... Quiero decir, simplemente dale. por esto que vos decías, el 6%, y está muy bien, y deberíamos tener más recursos para educación, pero no hemos podido cambiar cuestiones estructurales, como la formación docente. Bueno, bien, pero yo te iba a preguntar Sí, ahora. el problema Calidad es la versus carrera, cantidad. Yo claro. pregunto, porque está claro, y yo formo parte de eso, soy docente universitario, y objetivamente la evaluación docente es altamente resistida. En realidad, no sé si por los sindicatos o por qué muchas veces es importante entender a donde mandás a tu hijo a la escuela, que vos a veces decís, trabaja solo 4 horas. Ser profe, ser docente no es 4 horas frente al aula. Primero, estar 4 horas te revienta la garganta. Te invito a que hables 4 horas con un aula llena de niños. Y segundo, que hay una planificación, digamos, que es cotidiana, que tiene que ver con el cumplimiento de los objetivos. Ahora, bueno, dicho esto, dos preguntas. Hoy por hoy el Estatuto Docente plantea ciertas diferencias respecto del resto del régimen de los trabajadores que son altamente ventajosas para los docentes. La pregunta es, ¿por qué no, en el marco de ese estatuto, facilitar la capacitación y la evaluación docente para saber hasta dónde los profes y los maestros están a la altura de lo que queremos enseñar con los objetivos que planteamos? Evidentemente no hay voluntad política, o sea, lo que tenemos que pensar es que los problemas educativos se solucionan con recursos, con dinero. La educación es cara y y da sus frutos en el largo plazo. No es como cuando cortamos la cintita para inaugurar un hospital, ¿sí? O sea, no es tan inmediato. Es un proceso de largo plazo. Sí. Evidentemente es un proceso al cual la clase dirigente que dirigió los destinos del Estado durante los últimos años no le interesa, y uno lo ve... ¿No le interesa? No le interesa. Hablas con Simeone y te dice, hablas con Filmo y te dice lo contrario. Pero claro, es que habla mucho, pero cuando vos mirás las condiciones de trabajo de los docentes te das cuenta. Por ejemplo, un docente para apenas llegar a cubrir la canasta básica familiar, es decir, para no caer por debajo de la línea de la pobreza, tiene que trabajar entre 8 y 9 horas. Sí, tenemos placas con los sueldos docentes. Ahora lo miramos entonces. ¿Eso qué significa? Como vos decías, que no tiene tiempo no tiene tiempo pago para planificar, para corregir y para capacitarse. Los docentes argentinos hoy en día no pueden capacitarse, y si lo hacen es peleando el mango para acumular puntaje, pero recargándose de un trabajo que no es pago. Bueno, ahí viene el otro debate, que cuando uno participa en distintas mesas aparece siempre, pero el año pasado hubieron 22 días de paro. Sin embargo, es de las pocas actividades en donde encuentran apoyo en los padres. Porque un docente, una maestra, mañana vas a ir a la escuela y le dejas a tu hijo de la mano todo lo que tenés. O sea, se encarga de eso. Y a veces pasa más horas con tu hijo o con tu hija que las que pasamos los papás. En donde además el docente no tiene prendido el celular
o si lo tiene prendido no debería tenerlo, y tiene un contacto directo y constante con el chico, cuando muchas veces el contacto entre los papás y los chicos está interrumpido por un montón de ruido que tiene justamente nuestra propia cultura en el desarrollo de los vínculos.